Bueno, aquí estamos de nuevo. Esta historia no es mía, así que el link al Wattpad estará en la descripción. Ahora comencemos con esto. Hoy fue el peor día en la historia de los días malos. Parecía apropiado que esta fuera la única forma en que Izuku venció a Kacchan. La escuela no solo había sido, bueno, la escuela, sino que el maestro simplemente tenía que arruinar el buen humor de Kacchan al recordarle el sueño heroico de Izuku. Frente a toda la clase. Izuku realmente no debería haber esperado nada diferente. Kacchan, por supuesto, tomó el deseo de Izuku de ser un héroe como una afrenta personal y quemó su cuaderno antes de tirarlo a la fuente. Entonces él había dicho, Izuku negó con la cabeza violentamente, las lágrimas picaban en las comisuras de sus ojos abatidos. Abatido porque cada vez que miraba hacia arriba, sus ojos se dirigían a los tejados. No estaba seguro de si esa era la peor parte de hoy, o si fue lo que vino después. Ser asfixiado y ahogado en un paso subterráneo por un villano, luego rescatado por All Might, luego aplastado por ese mismo héroe, cuando Izuku se atrevió a hacer la única pregunta que alguna vez importó desde que tenía 4 años. Izuku debería haberlo sabido mejor, de verdad. Ya ni siquiera creía en sí mismo. ¿Por qué debería alguien más? Izuku dejó que sus hombros se hundieran con resignación, mientras seguía poniendo un pie delante del otro. No tenía idea de a dónde ir desde aquí, pero sabía a dónde lo llevarían sus pies si dejaba de moverse. Había estado en esa azotea mucho tiempo después de que All Might se fuera. Su sueño se había roto, pero algo en él también se negaba a renunciar a todo lo demás. Un golpe metálico sobresaltó a Izuku de su viaje aturdido. Levantó la cabeza de un tirón, girándola para buscar la fuente del sonido, se tensó para correr. Sus matones realmente lo habían estado esperando tanto tiempo después de que terminara la escuela. ¿No fue la charla de Kacchan lo suficientemente anterior? ¿Cómo supieron que él tomó esta ruta? Lo había elegido específicamente por la falta de gente. Cuando finalmente localizó la fuente del ruido, se congeló. Se había detenido en la entrada de un callejón, y en el otro extremo, el villano del lodo estaba en medio de estrangular ahogando a una mujer de mediana edad. El horror se arrastró por la columna de Izuku y apretó sus pulmones con simpatía. All Might atrapó al villano, así que ¿cómo? Izuku palideció al darse cuenta de que esto era su culpa. All Might debe haber dejado caer las botellas mientras se aseguraba de que Izuku no cayera en su salto a través de la ciudad. Los ojos de Izuku se negaron a dejar a la mujer mientras luchaba en vano. Finalmente, la pareja se movió lo suficiente como para que Izuku pudiera ver su rostro. Sus ojos estaban muy abiertos y llenos de miedo, pánico y dolor. Izuku había visto ojos como esos demasiadas veces en el patio de recreo cuando era pequeño. Entonces siempre intervino, poniéndose entre Kacchan y quien quiera que estuviera lastimando. Izuku encontró que sus pies se movían antes de que pudiera comenzar a pensar. No había mucho en qué pensar de todos modos. Incluso si no podía ser un héroe, iba a seguir interponiéndose entre los matones y sus víctimas. Eso era algo que siempre había sido capaz de hacer. Pero para interponerse entre estos dos, primero tuvo que crear un espacio entre ellos. Izuku arrojó su mochila al Sludge Villain con toda la fuerza que pudo reunir, gritando para llamar la atención del villano. El hombre amorfo se giró para echar un vistazo a los libros de texto y lápices mientras volaban desde donde Izuku había olvidado cerrar la cremallera de la bolsa. ¿Tú otra vez? ¡Ay! Mientras el villano de Sludge se tambaleaba y entrecerraba los ojos, ¿cómo funcionó eso cuando no tenía párpados? Izuku arañó el lodo que cubría el rostro de la mujer, tratando de liberar sus vías respiratorias. Nunca pensó que la victoria podría sonar como una tos húmeda, pero ese tenía que ser el mejor sonido que jamás había escuchado. Sin embargo, el momento del éxito duró poco. El lodo se condensó alrededor de las muñecas de Izuku, y de repente se aferró con demasiada fuerza para que Izuku lo apartara. Apretó dolorosamente cuando el villano lo niveló con una mirada ligeramente inyectada en sangre. Pequeño mocoso. Me ocuparé de ti en un minuto. El limo envuelto alrededor de sus muñecas lo levantó en el aire antes de lanzarlo. Izuku golpeó la pared opuesta del callejón. El aire salió de sus pulmones, y su cabeza daba vueltas y latía desde donde tocó el ladrillo.
Se deslizó por la pared para aterrizar sobre una pila de bolsas de basura y trató de apartar los puntos de su visión. Un grito ahogado envió una inyección de adrenalina a través de él, y el mundo volvió a la claridad. Principalmente, el villano de Sludge estaba asfixiando a la dama de nuevo. Izuku intentó ponerse de pie, pero retrocedió cuando las bolsas de basura se movieron debajo de él. «Detente», dijo, la voz sonaba pequeña en sus propios oídos. «Deja de lastimarlo, Kacchan». Lo gracioso con Izuku interponiéndose entre una víctima y su acosador. Nunca había sido capaz de luchar contra un matón, pero podía convertirse en su objetivo el tiempo suficiente para que el otro chico se escapara. «Deténgase», Izuku dijo con más fuerza. Cuando el villano aún no respondió, Izuku se armó de valor y gritó tan fuerte como pudo: «Detente. Tómame a mí en su lugar». Tanto el villano del lodo como la mujer parpadearon sorprendidos y lo miraron fijamente. «No, no la lastimes. Puedes tenerme a mí en su lugar. No pelearé contigo. Solo déjala ir. No necesitas lastimar a nadie». Izuku se encogió en sí mismo cuando las ramificaciones de lo que había ofrecido se hundieron. No quería morir, en realidad no. Pero él quería que alguien más muriera por sus errores aún menos. Y bueno, ¿no era esto lo que haría un héroe? No es que alguna vez pueda ser uno. El villano de Sludge escudriñó a Izuku, e Izuku hizo todo lo posible para encontrar su mirada de frente, a pesar de que las lágrimas rodaban constantemente por sus mejillas. Quería que el villano supiera que lo decía en serio. El villano pareció llegar a la misma conclusión, porque su espeluznante sonrisa se extendió aún más. Él se rió. «Oh, esto va a ser bueno. No he tenido un traje de carne dispuesto en más de una década». Un zarcillo viscoso arrancó a Izuku de la pila de basura por la cintura y lo llevó a flotar frente a la cara del villano. «Será mejor que recuerdes tu palabra, mocoso. Luchas, y yo podría decidir acabar con 1 o 2 civiles por divertidos». Izuku tragó antes de decir apenas por encima de un susurro: «Entiendo». Los ojos del villano de Sludge se entrecerraron mientras sonreía. «Bueno. Ahora, a ocuparse del testigo». Izuku no tuvo tiempo de protestar antes de que la mujer fuera arrojada contra la pared, al igual que él momentos antes. Lodo cubrió la boca de Izuku para silenciar su grito. Más envuelto alrededor de sus brazos y piernas, restringiendo su movimiento. «No seas tan dramático. Acabo de noquearla. Mira, todavía está respirando». De hecho, todavía respiraba, lo que hizo que Izuku se relajara un poco. El villano rebuscando en sus bolsillos hasta encontrar el teléfono de Izuku y tirarlo junto con su mochila a la basura fue un poco menos tranquilizador. Con los asuntos de los testigos y los posibles dispositivos de rastreo resueltos, el villano Sludge llevó a Izuku más adentro del laberinto de callejones con una velocidad sorprendente. «Ahora, así es como va a ir esto, niño», dijo el villano, atrayendo la atención de Izuku nuevamente. «Voy a mantener tus vías respiratorias abiertas el mayor tiempo posible, y vas a seguir respirando profundamente por la nariz todo el tiempo. Concéntrate en eso y no en luchar, y esto terminará bien y rápido». Izuku inclinó la cabeza confundido. ¿Cuál era el punto de mantener abiertas las vías respiratorias si el tipo iba a matarlo de todos modos? Con la boca tapada, en realidad no podía preguntar. Entonces, él solo asintió. Al menos el villano no parecía tener la intención de regodearse o alargar su sufrimiento. Abierto. Izuku obedeció de mala gana, atragantándose con el sabor de las aguas residuales que rodaron sobre su lengua por segunda vez en una hora. De alguna manera fue peor esta vez. El lodo se deslizó por su garganta y el cuerpo de Izuku trató de expulsar la sustancia nauseabunda. Unos cuantos intentos fallidos dejaron a Izuku cansado y temblando mientras arrastraba aire a sus pulmones a través de la nariz. El villano de Sludge se rió y dijo algo acerca de que las cosas no eran tan malas una vez que superabas el reflejo nauseoso, pero Izuku lo desconectó y se esforzó mucho por desconectarse de la sensación del volumen cada vez mayor de lodo que se abría paso en él. Su garganta y estómago habían estado ardiendo al principio, pero ahora se estaban acomodando en un entumecimiento extraño y ardiente. Esa sensación también se estaba extendiendo. No, Izuku no estaba pensando en eso. Tampoco estaba empezando a hiperventilar.
El villano quería que respirara profundamente, e Izuku no quería probar cuánto se necesitaba para enojar al tipo. ¿Qué era ese ejercicio de respiración que había visto en línea otra vez? Izuku cerró los ojos llorosos y contó los segundos y las respiraciones, perdiendo rápidamente la noción del tiempo. No pudo haber sido demasiado tiempo. El villano había dicho que solo tomó 45 segundos la primera vez. ¿Cómo podría tan poco tiempo sentirse como una eternidad? Tan pronto como formó el pensamiento, el villano dijo algo, pero Izuku no pudo distinguir las palabras. Parecía que estaba bajo el agua, y todo estaba a millas de distancia. Se sentía como si él también estuviera bajo el agua, con presión sobre él desde todos los lados. Mareos y oscuridad jugaron en los bordes de su mente. Finalmente se hundió cuando algo le cortó el aire. La conciencia volvió a él como un incendio forestal, en sobresaltos y saltos dolorosos. Le dolía todo. No sabía que eso era posible, y deseaba no saberlo todavía. Peculiaridades, incluso la respiración y los latidos de su corazón le dolían. Y movimiento porque se movía. Se quejó, o al menos, lo intentó. Oh, ahí estás, mi dorilla. Te tomó un tiempo. Estaba empezando a preguntarme si había perdido mi toque. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Balbuceó. Correcto. Se había golpeado la cabeza antes, ¿no? No pensó en preguntarse como quien quiera que fuera sabía su nombre. No te preocupes. El dolor es solo tu cuerpo tratando de matarme, y mi cuerpo tratando de matarte. La respuesta inmune es una perra. Las cosas se arreglarán en unas pocas horas. ¿Horas? Me siento horrible. Si solo vas a lloriquear, toma una siesta, dijo la voz, sonando molesta. No es como si te fueras a perder mucho. Algo cambió, e Izuku sintió presión en su mente. Era raro lo que fuera, y empujó hacia atrás contra eso. Sin luchar. ¿O ya olvidaste nuestro trato, chico? Izuku se congeló, recordando que luchar era malo, pero no de qué contexto específico estaba hablando esta persona. Luchar contra los niños en la escuela nunca salió bien. Se lastimó más cuando se defendió. Varios ejemplos del último semestre jugaron en su mente. Tenía sentido que fuera lo mismo aquí. Después de unos momentos de deliberación, dejó de resistirse. La presión volvió, casi vacilante, e Izuku volvió a deslizarse en la oscuridad. La próxima vez que se despertó, pensar era más fácil y no se sentía como si hubiera estado en el lado receptor de una de las palizas de Kacchan. Todavía le dolía todo, y se sentía débil y un poco enfermo, pero aún estaba de pie. Espera, Izuku se dio cuenta de que tenía los ojos abiertos. ¿Cómo había olvidado eso? ¿Cuándo sucedió eso? ¿Por qué estaba parado en una estación de tren? ¿Y por qué estaba oscuro? Bienvenido de nuevo. Otra vez. Esta vez los recuerdos se precipitaron hacia atrás para ir con la voz. Lodo. Izuku tuvo la clara impresión de encogerse. Sí, nunca me vuelvas a llamar así. Porque todos asumen que es lodo. Es limo, hay una diferencia, se quejó el villano. Izuku tomó nota mental de eso para más tarde, porque aparentemente había un más tarde ahora. Izuku realizó una serie de pequeños intentos de movimientos, pero su cuerpo no respondió en lo más mínimo, sino que dio un paso adelante después de un anuncio aéreo de un tren que llegaba. Definitivamente no estaba en control de su cuerpo, en este momento, y no reconoció el nombre de la estación en la que estaban. Está bien, necesitaba concentrarse en otra cosa. No es que me queje, pero ¿por qué no estoy muerto? De acuerdo, este tema no era mucho mejor, pero tenía curiosidad. Izuku escuchó un suspiro y se cuadró cuando se dio cuenta de que su cuerpo no había suspirado con él. ¿Significaba eso que se estaban comunicando de mente a mente? Una parte de él tenía tantas preguntas. Otra parte de él se sintió mareado al pensar que parte del cuerpo con sabor a aguas residuales del villano Slime estaba dentro de su cráneo y de alguna manera unido a su cerebro. Estás viva porque cumpliste con tu parte del trato. La mayoría de los trajes de carne tienden a desperdiciar su oxígeno luchando sin sentido. Además, es realmente difícil mantener todo mi cuerpo fuera de los pulmones de una persona cuando no deja de moverse y de tratar de gritar durante el proceso, dijo el villano con desdén. Después de un tiempo, dejas de intentarlo.
Izuku se estremeció ante la insensibilidad del villano, sorprendido cuando su cuerpo respondió a eso de todas las cosas. Entonces, el control del villano no era absoluto después de todo. Tal vez voy a detenerte ahí mismo, Midoriya. ¿De verdad quieres empezar a luchar con todos estos civiles indefensos que hay alrededor? El villano siguió los ojos de Izuku sobre el vagón de tren abarrotado, deteniéndose en los particularmente vulnerables. Una niña y su abuela, una mujer con un recién nacido, un caballero con el brazo enyesado. Cualquier plan de contraatacar murió instantáneamente. Izuku ya había lastimado a esa mujer al distraer a All Might y dejar escapar al Slime Villain antes. No quería que nadie más saliera lastimado. Entonces, ¿qué ahora? ¿Y cómo sabes mi nombre? Tenías tu identificación de la escuela y el pase de tren en tu billetera. En cuanto a lo que vas a hacer, vas a sentarte y relajarte. Me alejaré lo más posible de Musutafu en 24 horas. ¿Por qué 24 horas? Preguntó Izuku, casi temiendo la respuesta. El Slime Brilla impuso los ojos en blanco de Izuku. Siempre eres tan hablador. Porque 24 es el tiempo que he tenido una posesión voluntaria. De acuerdo, eso fue cuando yo tenía más o menos tu edad. Tal vez mi límite de tiempo sea más largo ahora, pero no quiero arriesgarme. Izuku no quería contemplar lo que podría pasar al final de ese tiempo. Entonces, se distrajo como siempre lo hacía. Análisis de peculiaridades. Revisó el debut de Metro Lady de esa mañana y Kamui Works. Pensó en la peculiaridad de All Might, que parecía más y más extraña cada vez que pensaba en ella. Luego pensó en la peculiaridad del Slime Villain. Era tan raro que hubiera descubierto cómo poseer a las personas cuando parecía que tenía una simple mutación peculiar. Quizás su apariencia física no era su peculiaridad después de todo. Si se trataba de una mutación vestigial y la posesión en sí era su peculiaridad, eso tenía un poco más de sentido. Curiosidades como esa tendían a venir con cierto grado de conocimiento instintivo sobre cómo usarlos correctamente. Tomar el control de todo el cuerpo de alguien sin lastimarlo, y seguro que a Izuku le dolía un poco, pero no estaba lastimado, per se, parecía que sería bastante complicado de hacer, no es algo que una persona pueda resolver por su cuenta. Por supuesto, Izuku podría estar descartando cuán inteligente era el villano. Tal vez estaba en la escuela de medicina antes de convertirse en villano y sabía mucho sobre anatomía y fisiología. Entonces otra vez, el tipo dijo que había logrado posesiones voluntarias cuando tenía la edad de Izuku, y presumiblemente más joven. Entonces, Izuku se inclinaba más hacia la teoría del conocimiento instintivo. Tal vez con alguna investigación adicional para aumentar su eficiencia. Luego estaba el componente de comunicación mental, y si su memoria confusa era precisa, algún grado de modulación inmunológica para permitir que sus cuerpos se engranaran sin sufrir una respuesta inmunológica catastrófica. Pero, ¿cómo había podido encajar el villano? Algún grado de modulación inmunológica para permitir que sus cuerpos se engranen sin sufrir una respuesta inmunológica catastrófica. Pero, ¿cómo había podido encajar el villano? Algún grado de modulación inmunológica para permitir que sus cuerpos se engranen sin sufrir una respuesta inmunológica catastrófica. Pero, ¿cómo había podido encajar el villano? Izuku fue sacado de su tren de pensamientos por un empujón mental. Jesús, chico. Tu cerebro nunca se detiene, ¿lo hace? Era más una observación que una pregunta. Lo siento. ¿Escuchaste todo eso? No, solo las partes realmente ruidosas. A menos que estés pensando en mí, no escucho tus pensamientos palabra por palabra. Izuku aprovechó su regreso al presente para volver a registrar lo que su cuerpo estaba viendo, un poco desconcertado por lo fácil que era bloquear por completo los estímulos cuando no tenía el control. Estaban fuera del tren ahora, caminando por una calle desconocida. Este pueblo parecía mucho más pequeño que Musutafu, a juzgar por la falta de edificios altos, y fue un poco después del amanecer. Se inquietó pensando en lo que el villano pretendía hacer con él. ¿Iba finalmente a matarlo? ¿Dejar su cuerpo en algún lugar donde nadie lo encontraría jamás? Su madre nunca obtendría un cierre si eso sucediera. Oh, no. Su mamá. Ella debe estar muy preocupada por ahora. Su cuerpo se vio entre dientes antes de dar una tos húmeda. Wow, puedes ejercitarte rápido.
Te dije que te relajaras, y lo decía en serio. Mantuviste tu parte del trato. Yo me quedo con el mío incluso si no pareces incluirte en no lastimes a nadie. Izuku no estaba realmente seguro de cómo responder a eso. Escuchó a lo lejos gruñidos, tal vez un pensamiento escuchado por casualidad como el que había mencionado el villano. Puede que sea un monstruo, pero ni siquiera yo voy a patear a un perro cuando está caído. Izuku se preguntó si debería sentirse ofendido por eso. Entonces hubo un suspiro mucho más claro en su cerebro. Me aseguraré de dejarte en algún lugar donde te encuentren y te den atención médica. Hasta entonces, necesito que vuelvas a dormir. No puedo dejar que escuches a dónde planeo ir, ¿verdad? Entonces, Izuku había escuchado uno de los pensamientos del villano en ese momento. ¿Por qué no había oído nada más? ¿Estaba demasiado distraído por su análisis anterior, o el villano era mejor para proteger sus pensamientos debido a la experiencia? Quizás la tensión de mantener su posesión por tanto tiempo debilitó sus barreras mentales. Izuku tuvo que haber sido tomado hace al menos 16 horas si el sol ya estaba alto. Izuku sintió un empuje constante en su mente y su ansiedad se disparó. No luchó contra eso, pero se preguntó si realmente se despertaría esta vez mientras se hundía. Les recuerdo que el link al Wattpad del creador estará en la descripción. Bueno, se me cuidan, gente.